Capital Intereconomía, con Rubén Gil. De la mañana, ahora menos en Canarias. En una horita tenemos ya en marcha las bolsas europeas que, ojo, podrían extender el rally, podrían extender esas subidas con las que comenzaban la semana, porque el futuro del DAX está subiendo ahora mismo 41 puntos, subida del 0,18%, subida también del futuro del Stock 600, que ayer cerraba en máximos históricos, en esos 552 puntos, y está subiendo ahora mismo un 0,1%. Futuro del Eurostock 50 también subiendo ahora mismo tímidamente, un 0,01%, y de momento el que recoge beneficios, el que recorta, aunque son muy tímidas las caídas, es el futuro del IBEX, un 0,11% abajo. Mantendría los 13.000 puntos con los que cerraba ayer y que volvía a superar 17 años después. Desde el año 2008 no tocaba ese nivel la bolsa española. Y lo hacía el IBEX y lo hacían las bolsas europeas, impulsadas por las empresas de defensa ante esa posibilidad de que Europa aumente el gasto en defensa, de que se supriman las reglas fiscales para que Europa pueda seguir invirtiendo, poder gastando dinero en defensa, como le pide Donald Trump a la Unión Europea y como abría la puerta este fin de semana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Ahora vamos con eso y hacemos la foto de cuánto subían ayer algunas de las principales compañías del sector en Europa y esos máximos con los que cerraba el Stock 600. Pero hoy los ojos se nos van hasta Arabia Saudí, donde van a comenzar las negociaciones para intentar alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. Allí están ya el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, que se van a reunir allí en Riad sin representantes de Ucrania y sin representantes de la Unión Europea. Algo que no ha gustado, que no ha sentado nada bien ni al presidente ucraniano ni a los líderes europeos que se reunían anoche en París. Un encuentro que nos dejaba esa foto para la historia con los máximos dirigentes de países como España, de Alemania, de Francia, Reino Unido, con el secretario general de la OTAN, con el presidente del Consejo Europeo y con la presidenta de la Comisión Europea, juntos buscando una postura común para que Europa no se quede fuera de juego, no se quede fuera de ese proceso de paz en Ucrania, para que el destino de este país no se decida sin Europa. Hablar de la independencia y, por tanto, de la paz en Ucrania también es hablar de la seguridad europea. La paz en Ucrania, la seguridad europea son dos caras de la misma moneda. Europa que está dividida sobre si hay que enviar o no tropas a Ucrania, mientras mira a Riad, mientras mira a Arabia Saudí, donde comienzan hoy esas negociaciones. Y mientras todas las bolsas siguen volando, y lo hacían, como decíamos, este lunes, impulsadas por las acciones del sector de defensa ante ese posible aumento del gasto en Europa. Compañías como Rheinmetall en Alemania, como SAF en Suecia, como Baeshift en el Reino Unido, subían ayer entre un 15 y un 16%. Llevaban a máximos a ese índice europeo aeroespacial y defensa, máximos también para el Stock 600, máximos que llegó a tocar durante algún momento de la sesión de ayer lunes el Eurostock 50 y que llevaban a nuestro IBEX a superar los 13.000 puntos por primera vez en esos 17 años. Más de un 12% es lo que sube la bolsa española en lo que va de 2025, en un comienzo de año espectacular. Vamos a mirar hoy si sigue habiendo oportunidades de inversión y dónde están esas oportunidades de inversión. De momento, las bolsas hoy despiertan en calma y en verde. Futuros que, como decimos, están subiendo, el del DAX, el del Eurostock 50, el del Stock 600. Futuros que suben también en Estados Unidos, donde tenemos ganancias hoy en Wall Street, que vuelve a la actividad después de estar ayer cerrado por festivo, ya saben, ese día de los presidentes, y mayoría de ganancias también en las plazas asiáticas. El Nikkei de Tokio, que está cerrando ahora mismo con esa subida, una subida del 0,3%, ganancias para el Hansen de Hong Kong de más del 1%, en rojo la bolsa de Shanghái perdiendo un 0,91%, en una madrugada que nos deja recorte de los tipos de interés en Australia. Es la primera bajada en más de 4 años del Banco de Australia, rebaja de 25 puntos básicos hasta el 4,10%, y ha hablado ya la gobernadora del organismo, la gobernadora del Banco Central de Australia, Michelle Bullock, que ha dicho que siguen pensando que la política monetaria se encuentra en terreno restrictivo. Tenemos hoy al dólar estable frente al euro, subida de la moneda americana del 0,2% frente al euro, 1,0464 unidades. El oro que sigue subiendo, se sigue acercando a esos $3.000 la onza, $2.927, subida de más de medio punto.
y está subiendo también el precio del crudo. Destaca esta mañana la subida de más del 1% que se está marcando el West Texas, el futuro, por encima de los $71.50. Así es como viene el día, un día en el que se van a cotizar cuentas de Nagas. Nos presentaba a primera hora de la mañana a la CNMV pérdidas para la compañía, 299 millones de euros, resultado negativo el año pasado por las minusvalías. Impacto de las minusvalías contables de 363 millones en el caso de la desinversión en Talgras y de 245 millones que corresponden al laudo de GSP en Perú. Vamos a ver cómo recibe estas cuentas el mercado, porque el EBITDA de Nagas supera las previsiones y la deuda se sigue reduciendo. Tenemos en cuanto a dato macro, 8:45 de la mañana, en apenas 40 minutos, dato de inflación en Francia. A las 10 vamos a conocer la encuesta ZEW en Alemania y hay que hablar hoy de inteligencia artificial. Estamos llamando enseguida a Enrique Dans para que nos hable de ese Grok 3. Es la nueva versión de la inteligencia artificial de Elon Musk, que ya está vigente, ya la pueden probar ustedes desde esta madrugada. Tenemos además posible reconciliación en Japón entre Nissan y Honda y rumores sobre que Nissan estaría volviendo a abrir la puerta a una posible fusión, acercamiento entre ambas compañías con una condición, publica la prensa japonesa. Esa condición es la que dimita el CEO de Honda. Veremos a ver en qué queda la cosa. Y tenemos también disculpas, explicaciones de Javier Milei sobre esa estafa con la criptomoneda Libra. Entrevista de Milei. Enseguida le contamos todo esto y mucho más en las noticias capitales del día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y primera parada de estas noticias capitales en Arabia Saudí, donde Estados Unidos y Rusia comienzan hoy las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania. Roberto Sol, buenos días de nuevo. Buenos días. Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, aseguró en una entrevista para Fox que una delegación estadounidense viajará en las próximas horas. El otro enviado especial del presidente Trump, Keith Kellogg, quiso desmentir todos los rumores sobre la obligación que tendría Ucrania de aceptar cualquier acuerdo. Volodymyr Zelensky, mientras, no ve que haya ningún avance de negociación. No vi ninguna invitación de Ucrania para reunirse con algunos otros enviados y por lo que sé no tenemos ningún documento, ninguna invitación, y es algo extraño para mí hablar en este caso, en este formato, si antes no tenemos ninguna negociación entre nosotros y nuestros socios estratégicos. Que yo recuerde, Rusia no es nuestro socio estratégico. Y mientras Rusia y Estados Unidos negocian, Europa se divide sobre si hay que enviar o no tropas a Ucrania. Parece que lo tiene claro el premier británico, Keir Starmer. El primer ministro asegura que su país está preparado para tomar un papel activo e importante en el conflicto, incluyendo también el envío de destacamentos militares. Además, Starmer dejó claro en su intervención en la cumbre de líderes europeos en París que los países del viejo continente afrontan un desafío generacional cuando se trata de la seguridad nacional y que es necesario hacer más. Y creo que tenemos que hacer más, tenemos que intensificar nuestra respuesta colectiva en Europa y me refiero a nuestra capacidad, me refiero a desempeñar plenamente nuestro papel en la defensa de la soberanía de Ucrania si se llega a un acuerdo de paz y por supuesto en la financiación y el adiestramiento. Así que en todos esos frentes quiero que el Reino Unido y todos los aliados europeos den un paso al frente y que el Reino Unido desempeñe un papel destacado. Donde parece que sí hay más acuerdo en el seno de la Unión Europea es en aumentar el gasto en defensa. Dice el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, que la Unión Europea tiene margen para endeudarse más en gastos en defensa. Cuerpo destaca además que los esfuerzos nacionales de cada país para aumentar el gasto en defensa debe sumarse el uso de instituciones financieras comunitarias como el Fondo Monetario Europeo. En declaraciones a la prensa justo antes de entrar a la reunión de ministros de Economía de la Eurozona, señaló también que la deuda de la región representa apenas un 2,5% de su PIB, una cifra muy baja en comparación con otros países. Yo creo que en el ámbito europeo hay espacio para que la Unión Europea aumente su endeudamiento. Estamos hablando que el endeudamiento común europeo apenas está en el 2,5%, si no recuerdo mal, del PIB de la Unión Europea. Es decir, son cifras que aún son cifras muy pequeñas cuando comparamos con otros países o con otras jurisdicciones, ¿no? Aquí, además, lo que los propios mercados esperan o incluso desean es que haya una mayor emisión, una mayor liquidez por parte de este activo seguro europeo. Y yo creo que tenemos espacio
espacio para financiar proyectos importantes también hacia adelante. Y en paralelo, mientras tanto, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea van a abordar hoy la simplificación de la regulación comunitaria que Bruselas quiere acometer para potenciar la competitividad del bloque. Además, actualizarán este martes la lista comunitaria de paraísos fiscales, mientras el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pide una respuesta común a los aranceles estadounidenses. En una entrevista para Radio Nacional, el ministro ha vuelto a pedir firmeza y prudencia ante el escenario de una guerra comercial de la que ha asegurado nadie sale indemne. El problema del desequilibrio comercial en la relación entre países o entre grupos de países es un clásico y se puede siempre negociar la búsqueda de nuevos mecanismos de equilibrio. Ahora, evidentemente, ello no se puede hacer bajo una amenaza y, desde luego, lo que hay que dejar muy claro es que la adopción de aranceles o una guerra comercial es siempre mala. Y en plena guerra comercial, conocíamos ayer que la Unión Europea multiplica por 5 su superávit comercial en 2024 por encima de los 150.000 millones de euros. Un volumen casi 5 veces superior al superávit que presentó en 2023 de 34.400 millones. En cuanto a las exportaciones, la Unión Europea logra que aumenten un 1,1% respecto al periodo anterior, hasta los 2,58 billones de euros. La nota negativa se la llevan las importaciones, que bajaron un 3,5% interanual, y el comercio entre los Estados miembros, que cedió un 2,2% en el conjunto del año. La mesa del Congreso va a calificar este martes las 4 proposiciones de ley que han presentado Partido Popular, Sumar, Podemos y una conjunta entre Esquerra y BNG para dejar exento de tributación el salario mínimo interprofesional. En cuanto que la mesa del Congreso califique estas 4 iniciativas, remitirá al Gobierno los textos de las proposiciones de ley para que se pronuncie sobre si tiene alguna objeción en que se tramiten y se planteen. Para vetarlas tendrán un plazo de 30 días. El Elon Musk ha presentado esta madrugada su nuevo modelo de inteligencia artificial Grok 3. El magnate de Tesla asegura en una entrevista telemática a la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái que Grok 3 es tan inteligente que asusta. Musk confirma que después de todas las pruebas a las que se ha sometido esta aplicación, Grok 3 ha superado todas las estimaciones previstas. Grok 3 tiene capacidades de razonamiento muy poderosas. En las pruebas que hemos hecho hasta ahora, Grok 3 está superando a todo lo que se ha lanzado hasta ahora que conocemos. Eso es una buena señal. A veces creo que la inteligencia de Grok 3 mete miedo. Piensas, wow, esta cosa es inteligente. Da un poco de miedo. Grok 3 da miedo. Es como, wow, esas cosas, ya sabes, se te ocurren soluciones que ni siquiera pensabas que eran, como si ni siquiera anticiparas. Ya sabes, no son soluciones obvias. Y Javier Milei se defiende de las acusaciones por la criptoestafa. El presidente argentino reconoce que difundió pero no promocionó la criptomoneda Libra. Milei no asume responsabilidades por los afectados ante el desplome de ese activo y dice que invirtieron de forma voluntaria. Que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo? Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien, pero donde esté una jota... Ahí te has pasado. Que va, mira, sin ni pestañea. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana
a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Restaurante Adali. 3 menús perfectos para todos los públicos, en los que encontrarás una cocina reconocible y sabrosa en pleno barrio de Salamanca. Claudio Coello 122. Información y reservas en el 680 49 72 77 o a través de adali.es. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. Mastercard impulsa la digitalización de las pymes con su plataforma Business Bonus. En un entorno económico en constante cambio, la digitalización se ha convertido en un factor clave para la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, pymes en España. Según datos recientes, el 70% de las pymes considera la transformación digital esencial para mantenerse competitivas. Ante esta necesidad, Mastercard ha reforzado su compromiso con las empresas a través de sus tarjetas de negocio y la plataforma Business Bonus, que ofrece beneficios exclusivos y descuentos en herramientas digitales esenciales. La plataforma Business Bonus permite a los titulares de las tarjetas de negocio de Mastercard acceder a descuentos en Google Workspace, HubSpot, DocuSign y FedEx y Personio. Estas soluciones buscan impulsar la eficiencia y el crecimiento de las pymes, ayudándolas a adaptarse a un mercado cada vez más digital. Con esta iniciativa, Mastercard reafirma su apoyo al sector empresarial, ofreciendo herramientas que faciliten su desarrollo y modernización. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. 17 minutos de la mañana. Les cuento también datos macro que se van sacudiendo, como el desempleo en Reino Unido, que se mantiene en el 4,4% en el mes de diciembre. Es una cifra que está por debajo de lo previsto. Ya saben que en menos de media hora tenemos el dato definitivo de inflación del mes de enero en Francia y que esta mañana es... Mañana también de encuesta ZW de confianza inversora en Alemania, unos días de las elecciones que se celebran este próximo domingo. Les contamos las cuentas de Nagas, esas pérdidas de 299 millones de euros por las minusvalías, tanto por la venta de Talgras, la desinversión en Talgras, como por el laudo en Perú. Ha presentado también la compañía española Plan Estratégico, un programa de recompra de acciones, y va a invertir además 4.000 millones de euros entre 2025 y 2030, y de esos 4.000 millones, más de 3.000 están destinados a nuevas inversiones en hidrógeno renovable, que dice Nagas que va a ser el motor de crecimiento de la compañía. Tertulia Capital en marcha con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Garnica? ¿Cómo vas? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Está todo de animado y de movido, ¿no? Está todo muy animado, muy movido y todo el mundo a la expectativa de los grandes cambios que se introducen con la presidencia de Donald Trump. Bueno, no nos deja tranquilos. Trabajo nos está de momento el presidente estadounidense. Ignacio García Vinuesa, economista. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. El mercado lo suyo, me decías. El mercado se traga todo. Sí, afortunadamente. Yo que me dedico a ello, pues oye, no voy a ponerle quejas, ¿no? Sobre todo porque mis clientes están contentos. A ver lo que dura. Pero bueno, sí, en los mercados, pues mira, ya el IBEX en máximos otra vez desde hace 15, no, 17, 18 años. Y bueno, pues no me puedo quejar por eso, ¿no? Bueno, pues no nos quejemos. Juan Rivera, socio de FTI Consulting, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Días, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Esperando a ver qué pasa en Europa, que es a la expectativa a la que estamos todos con la reunión de luego ayer. lo voy a preguntar, pero no
nos han zarandeado un poco así en Europa con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Yo creo que ha sido más un revolcón que un zarandeo. Vale. Y lo mejor está por venir. Vale. Oye, pues de Estados Unidos lo que nos llega esta madrugada es novedades relativas al socio de Trump, al señor Elon Musk, que ha dado detalles, ha anunciado esa nueva inteligencia artificial, esa Grok 3, por la que le vamos a preguntar a Enrique Dans, que es profesor de innovación en IE Business School. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, ¿cómo estamos? Para los que no estén muy metidos en esto, Enrique, ¿cómo le explicamos qué es esto de Grok 3? Bueno, es un nuevo modelo de lenguaje que es capaz de emular pues a las últimas versiones de tanto de OpenAI como incluso a DeepSeek o a Gemini. Es decir, todos estos motores lo que hacen es crear una base de razonamiento a partir de la cual pues se puede hacer pues muchísimas cosas, desde simplemente usarlos como chat, que es lo que está haciendo la mayoría de la gente, hasta usarlos como agentes, como formas de levantar agentes que puedes pedirles pues que hagan pues básicamente lo que quieras, ¿no? Determinadas tareas con toda la base de razonamiento que tiene el modelo. ¿Está a la altura de un OpenAI, por ejemplo, o de un DeepSeek que salió a la fama hace un par de semanas? A ver, DeepSeek lo que hizo fue utilizar básicamente muchos de los datos que había utilizado OpenAI. Entonces, de hecho, OpenAI protestó por ello, ¿no? Lo que pasa es que es muy paradójico que OpenAI proteste porque le roban los datos cuando la propia OpenAI se ha dedicado a robar los datos de todo el mundo, ¿no? Por ahí, esto de que quién roba un ladrón y tal y cual. DeepSeek lo que hizo fue un uso mucho más avanzado de los modelos de refuerzo, ¿no? Para conseguir pues correcciones mejores, etcétera, y alucinar un poco menos, digamos, ¿no? Todo el mundo le llama alucinar, aunque psicológicamente es una barbaridad, pero bueno, ¿no? Entonces, pues lo que ha hecho Grok 3 es emular este tipo de aprendizaje por refuerzo, tanto por datos sintéticos, a través de datos generados por el propio algoritmo, como a través de correcciones hechas por humanos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hombre, que parte de la base de la información generada en muchos casos dentro de X, ¿no? Y la información generada dentro de X pues tiene sus sesgos hoy en día. Tenemos ahora Grok 3 en Estados Unidos, tenemos OpenAI allí en Estados Unidos. ¿Qué te pareció, por cierto, no sé si llamarlo horda o ese ofrecimiento de Elon Musk de comprar OpenAI? ¿Llegaste a ver en algún momento posible? ¿Era lógico? No, son ganas de fastidiar, son ganas de continuar con una lucha que planteó desde el primer momento, cuando entró al principio de OpenAI y después se salió. A partir de ahí las cosas tomaron una deriva en la cual tienes un choque de culturas muy importante, ¿no? Entre lo que llamaríamos los Silicon Valley Kids, los expertos en financiación empresarial y en startups, etcétera, y la gente más de laboratorio, ¿no? Más de los Rat Labs que llaman ellos. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que Elon está muy por la labor de que la empresa siga funcionando de manera not for profit, de manera digamos, pues no, sin ánimo de lucro, ¿no? Y sin embargo, Sam Altman, que es el representante principal de los Silicon Valley Kids, dice que ni hablar, que esto tiene que dejar a un lado la parte de sin ánimo de lucro y convertirse en una empresa, pues eso, en una big tech, ¿no? Entonces, ¿qué hace con su oferta Elon Musk? Simplemente levantar el precio de lo que tendría que pagar para salir, para venderla o para deshacerse de la parte sin ánimo de lucro. Te decía que tenemos a Grok 3 en Estados Unidos con más, tenemos a OpenAI también en Estados Unidos, tenemos ahora DeepSeek y otras muchas en China. ¿Y en Europa qué tenemos, Enrique? Bueno, en Europa hay una compañía francesa bastante interesante, que es Mistral, con una financiación muy elevada y con bastantes capacidades para hacer modelos, pues digamos, pequeñitos que funcionan dentro de un dispositivo, ¿no? Y con un avance, pues bueno, también bastante bueno, ¿no? Su último modelo, el Le Chat, también estaba, tiene una altura de razonamiento bastante buena. Yo creo que la lucha principal está entre Estados Unidos, por un lado, que son modelos todos ellos pues que no son de código abierto, cerrados y que pretenden pues que simplemente usemos y paguemos, ¿no? Y la parte, digamos,
china o europea, que está abogando más por modelos open source, por modelos libres, de acceso libre, o digamos semi-open source, que bueno, no te dan sus modelos de pesos, etcétera, pero sí puedes utilizar o instalarte en local, ¿no? Entonces yo creo que son dos modelos que compiten entre sí, o dos formas de entenderlo, de entender el futuro de la inteligencia artificial, que compiten entre sí, y que bueno, pues si triunfa Estados Unidos, pues acabaremos con una reedición del modelo de las Big Tech, que lo domina todo, y si consigue ganar pues un modelo europeo o un modelo chino, pues veremos otro tipo de futuro, ¿no? Te quiero preguntar, Enrique, para terminar, antes de despedirte, por unas declaraciones que leí ayer en varios medios, al que conocen como padrino de la inteligencia artificial, que es Geoffrey Hinton, que decía: la humanidad no tiene la menor idea de lo que hemos creado. Leído así, ¿nos tiene que dar un poco de miedo? Sí, pero lo podemos limitar. Es decir, ¿qué ocurre cuando lo que consigues es una inteligencia artificial que efectivamente pues, razona y funciona mejor que las personas? Hombre, consigues una herramienta muy potente, ¿no? Pero siempre tienes por ahí pues un cierto temor a lo que se llama la hipótesis Terminator. Que Terminator, aunque fuera una película, pues hombre, pintaba un panorama bastante dantesco de futuro, ¿no? En el cual las máquinas tomaban el control de todo y consideraban al ser humano pues básicamente un estorbo, ¿no? Entonces, ¿puede ocurrir algo así? Pues no, porque las inteligencias artificiales carecen de propósito. Es decir, si a ti tu tostador por la mañana te tuesta las tostadas de maravilla, pero un día te tira una tostada en un ojo, se salta la tostada y se te mete un ojo, pues hombre, pensarás que ha habido un error y seguramente le des un porrazo a la máquina, aunque no sirva para nada, pero nunca vas a pensar que el tostador te está intentando asesinar, porque un tostador no tiene propósito, ¿no? Entonces, realmente los algoritmos hoy en día son muy buenos, muy potentes, hacen muchas cosas, pero no tienen un propósito, ni está previsto que lo tengan en principio. Bueno, Enrique Dans, un placer como siempre. Gracias por las explicaciones, por acercarnos a la inteligencia artificial. Cuídate, buen día. Encantado, Rubén, con lo que eres. Bueno, ¿qué os parece todo esto? Guernica, Ignacio, Juan. Esto es el papel de Europa, que hablamos también con Enrique de sí, bueno, subrayar el papel absolutamente secundario que también en esto de la inteligencia artificial y de todas las innovaciones tecnológicas viene jugando Europa, no de ahora, sino desde hace ya prácticamente 40 años, ¿no? Y el hecho de que, bueno, pues todos tenemos en la cabeza empresas norteamericanas y empresas chinas, pero nadie tiene en la cabeza ninguna empresa europea. Y bueno, me acabo de enterar por Enrique Dans que existe una que se llama Mistral, que se dedica a esto, parece ser que a escalas pequeñitas, ¿no? Entonces, claro, el problema es cuando se pone este asunto sobre la mesa y todo se reduce, igual que en el asunto de la defensa, a más gasto público, ¿no? Hay que gastar más en defensa, hay que gastar más en inteligencia artificial y a Europa nadie le saca de incrementar los presupuestos y el gasto público, nada más. Digo, habrá otras cosas en este asunto, ¿no? Pues parece que no las hay, ¿no? ¿A ti no te parece? Luego vamos con ese tema después de la publicidad, pero a ti ya me quedo con ese titular, ¿no te parece bien que se aumenta el gasto público para invertir más en defensa? Luego me lo cuentas. Yo creo que una política de defensa tiene una pata importante, que es cuánto gastas en defensa, pero tiene otras muchas patas, ¿no? Que es la compatibilidad entre los ejércitos de los países, cómo se hace el reclutamiento, con qué personal cuentas, cuál es la filosofía de la defensa, si sigue siendo esta que hay ahora aquí en España, de que el ejército es una especie de ONG que va a ayudar a las catástrofes naturales, cosa que está muy bien, pero evidentemente no es la función del ejército. El desprestigio que ha tenido esta institución durante muchísimo tiempo sin venir a cuento. Bueno, pues todo esto forma parte de política de defensa, más allá si es el 1,5% del PIB, es el 2% o es pues el 5%. Lo vamos con eso. A ti esto de la inteligencia artificial, por cerrar este capítulo, Ignacio, ¿qué te parece? Bueno, a mí estaba viendo al invitado y me parece, bueno, primero que esto ya lo he vivido yo. Y bueno, lo hemos vivido todos con la irrupción brutal de Internet en su momento, ¿no? Y la burbuja inmensa de Internet. Y yo creo que algo de esto va a haber también y está viendo, porque, hombre, realmente estamos en una fase muy incipiente del tema, ¿no? Veremos en qué queda, en qué aplicaciones tiene, dónde evidentemente parece algo disruptivo, como lo fue Internet en su momento, pero hoy en día, pues Terra no existe
eBay es lo de la panacea para vender en Internet y ya son una empresita pequeñita, tal. O sea, es decir, que yo creo que quedan muchos años para que esto realmente se consolide y veamos exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, a mí no me preocupa. O sea, me parece que todo lo que sea avanzar, pues me parece positivo, siempre que se utilice bien, obviamente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues eso es positivo, ¿no? Lo que sí quería es matizar un poco una cosa, que tenemos esa especie de complejo que no nos quitamos encima en Europa. En Europa se hacen muchas cosas y muchas cosas bien, ¿eh? También te digo. O sea, es decir, indudablemente estamos muy atrasados en muchas cosas, pero Europa es líder tiene empresas como Novo Nordisk en farmacéuticas que son punteras, tenemos empresas que son las números 1 en fabricantes de tecnología médica, por ejemplo, en componentes de herramientas médicas. O sea, uno de los 5 mayores productores de procesadores es holandés. O sea, es decir, en Europa se hacen cosas, o sea, parece que no. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que al final en todos los sentidos pues nos hemos quedado un poco dormidos estos últimos tiempos. Y a mí me apuntaba antes que me preguntabas una frase que tengo últimamente metida en la cabeza de una canción de Héroes del Silencio del año 95, hace 30 años, que decía, que cantaba Enrique Bunbury, decía: Europa se aburre, balbucea en vez de hablar, y decía, y debería parar de fabricar sus tinieblas. Eso lo cantaba en el año 95, eso hace 30, y si no me parece perfectamente adecuado para lo de ahora, ¿no? Que llevamos 50 años un poco dormidos pensando que, bueno, la paz, que qué bonito, que es cierto que tenemos un periodo tal, pero todo eso aparentemente empieza a estar un poquito amenazado, ¿no? Y yo sí estoy un poco de acuerdo en que el tema del gasto militar deberíamos planteárnoslo, ¿no? Luego os pregunto con más detalle. Por eso, Juan, inteligencia artificial, por cerrar esta ronda, ¿cómo lo valoras? Yo creo que está todo unido. Es decir, la guerra hoy no son tanques, la guerra hoy no son misiles, la guerra hoy es tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial. Eso que Israel hizo muy bien hace 25 o 30 años, que es crear un tejido económico industrial que impulsara la innovación en el país y creara empresas de nuevo cuño, que fuera más competitivo el país y más competitiva su economía. Es lo que en Europa hemos hecho a duras penas, muy poquito, y no podemos pretender correr la maratón en 10 segundos ahora, si no es con dinero público, como decían ayer, con mecanismos de deuda europea. Yo creo que la guerra hoy en día no son tanques. Yo hablaba con el secretario del Tesoro de Ucrania hace menos de un año en un encuentro y dijo: miren, no queremos tanques, queremos dineros porque tenemos ingeniería para desarrollar drones y la guerra es esto hoy, ¿vale? Las Big Tech son americanas y dominan el mundo. Esa es la tristeza. En Europa lo que tenemos son empresas, como ha dicho Ignacio, como ha dicho Gonzalo, en el sector sociosanitario o en el sector del retail textil, porque en España tenemos una de esas, ¿no? Y hay otras dos en el norte de Europa y en Irlanda, y de lo otro poco tenemos. A ver si von der Leyen nos enseña el camino. Pues hablamos de von der Leyen ahora, hablamos de esa foto que viene hoy en todos los periódicos y que tenéis delante, esa reunión ayer, esa foto alrededor de una mesa de los principales países europeos, con la OTAN, con el secretario general de la OTAN, con el presidente del Consejo Europeo, con la presidenta de la Comisión. Mientras negocian Rusia y Estados Unidos hoy en Arabia, y mientras las bolsas, confiando en un acuerdo de paz impulsadas por el sector defensa, del que ahora vamos a hablar, están en máximos. 8:32 de la mañana. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el miércoles 19 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario e inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. A las 8:35 de la mañana, Tertulia Capital con Gonzalo Garnica, con Juan Rivera, con Ignacio García de Vinuesa. Vamos a hablar de Europa, de esas negociaciones sin Europa hoy en Riad, en Arabia Saudí, entre Rusia y Estados Unidos, y no ha sentado muy bien eso en el seno de la Comisión, tampoco ha sentado muy bien en Ucrania, que no se les tenga en cuenta. Debería estar, Juan, en esa foto, en esa reunión de hoy, la foto de ayer por un lado, la foto que vamos a tener hoy en Arabia Saudí, entre Rusia y Estados Unidos, buscando la paz en esa guerra con Ucrania. ¿Debería estar Europa ahí? Yo creo que y Europa si no está, ¿por qué? Hombre, yo creo que Europa han organizado la boda y no le han invitado. Entonces, ayer montan la boda paralela, nos hacemos la foto, que lo comentábamos antes fuera de micrófono aquí. Macron aprovecha para reivindicarse como nuevo líder legítimo de Europa, ya que en Francia no le quieren. Aparece un alemán que el domingo no estará en la foto porque su popularidad está más abajo de la de Macron en intención de voto, y estamos siendo absolutamente irrelevantes. La cuestión es que a Estados Unidos ha decidido que le interesa Asia, que el socio para arreglar los problemas en Asia es más Putin que Europa, y en Europa vemos esa entente y nosotros nos quedamos aislados. Esa es mi lectura. Gonzalo, Ignacio. Sí, bueno, vamos a ver, hacía ya meses antes de las elecciones americanas que se decía, vamos a esperar a ver si gana Trump o gana el otro, o Kamala Harris en Estados Unidos, y cuando haya un nuevo presidente norteamericano ya replanteamos todo el tema de Ucrania, ¿no? Entonces es lo que ha hecho Trump, o sea, en cuanto ha ganado las elecciones de manera arrolladora, pues ha replanteado una serie de conflictos internacionales que hay, ¿no? Ya habló del tema de Gaza y ahora está con lo de Ucrania. La tesis de Trump, por hacer un poco de abogado del diablo, es: yo no he creado este conflicto. Si hubiera estado yo en la presidencia de Estados Unidos en 2022, Putin no se hubiera atrevido a invadir Ucrania, pero lo ha hecho. Y ha ocupado una serie de regiones, además de Crimea, que ya lo tenía desde el año 2014. Entonces, yo, dice Trump, vengo a arreglar esto, porque a mí no me gustan las guerras, y menos si las tengo que pagar yo. Y entonces, desde un punto de vista absolutamente pragmático, pues Trump se ha puesto a hablar con Putin. Trump es un negociante, y Trump visualiza los problemas geopolíticos como si fueran problemas corporativos de empresas, de que uno me ha hecho una OPA hostil o ha cogido una parte de una filial mía. O sea, yo creo que él ve, por ejemplo, a los habitantes de Gaza como el personal sobrante de una fábrica que han cerrado y que los tiene que reocupar en otro sitio, intentando, bueno, pues que no pierdan calidad de vida, pero que los tiene que reubicar. Bueno, pues ese pragmatismo, que a lo mejor no viene muy al caso, pero es lo que preside ahora mismo sus andanzas. Ya veremos en qué acaba todo esto, no lo sé. O sea, a mí me pasa como a todo la derecha liberal, que no nos acaba de convencer Trump porque tiene muy poco de liberal. Vamos a ver en qué acaba toda esta historia, ¿no? Bueno, el asunto es un poco, lo ha apuntado Gonzalo al final, es que a nadie le puede sorprender nada de esto, que es que, o sea, hemos tenido ya unos años, ya tuvimos a Trump hace unos años, ya se sabe desde hace bastante tiempo que iba a llegar Trump, y hemos seguido sin hacer nada, ¿no? En realidad llegamos sin hacer nada en Europa desde el año 45, ¿no? Cuando nos echamos en brazos de Estados Unidos y decidimos que a partir de ahora nuestra paz y nuestra seguridad iba a depender de Estados Unidos, ¿no? Que yo espero que esto sirva para abrir los ojos y decir, oye, pues a lo mejor necesitamos garantizarnos nosotros mismos nuestra paz y nuestra seguridad, ¿no? Y no echarnos tanto en brazos de los demás, ¿no? Ya hablando desde el punto de vista de la pura seguridad. El tema económico es otra pata también a que tenemos que darle una vuelta importante, ¿no? Pero Trump no ha hecho nada más que lo que dijo que iba a hacer. Es decir, yo no quiero poner dinero fuera de Estados
Estados Unidos en cosas que ni me van ni me vienen. Lo hizo en su primer mandato, que lo primero que hizo dijo, Irak y Afganistán, todo fuera. Y ellos que se lo guisen y se lo coman, o sea, es decir, nos parecerá mejor o peor, pero desde luego no sorprende a nadie. Ahí llega a Ucrania y dice, ¿cuántas paletadas de dinero estoy metiendo aquí o estaba metiendo aquí el gobierno de Estados Unidos para que estos señores no vayan a ganar una guerra nunca? Porque además es que el tema es decir, oye, si se planteara el tema de decir, oye, es que a lo mejor vamos a ganar, es que no va a ganar Ucrania a Putin, no lo van a echar de ahí a fuerza nunca en la vida. Entonces dice, bueno, pues me voy a ir. Y un poco por lo mismo pues pasa con Israel. Y dice, yo apoyo a Israel, pero mientras no me cueste dinero. Entonces, pues vamos a ver si buscamos una solución, ¿no? Que es como lo decía Gonzalo, de manera pragmática. Y lo terrible de la foto de ayer, además, volviendo un poco al principio de lo que comentabas, Rubén, es que ni siquiera es una foto de una Europa unida, porque ahí falta mucha gente que no probablemente esté más en las posturas de Trump hoy en día gobernando en Europa, en países como Polonia, como Hungría, algunos países que se me ocurren, y otros que pueden llegar, porque tenemos elecciones en Alemania dentro el domingo, que veremos qué pasa, que eso es un tema bastante importante. Macron está colgando de un hilo muy muy fino con Le Pen llamando a la puerta. Entonces Europa, el problema es que afronta esto sin ninguna unión, ¿no? Entonces son 8 países o 9 y tal que se unen ahí, se hacen una foto, cenan bien y demás, y al final salen de ahí sin decir nada, sin aprobar nada y sin ninguna decisión, con lo cual seguimos exactamente igual que antes. Te da la razón, Carnica. Que le dan la razón, que salen de ahí sin nada. Sí, bueno, lo acaba de decir Ignacio, se hacen la foto, pero son incapaces de hacer una declaración conjunta, ni siquiera de 3 párrafos, ¿no? O sea, para vestir un poco el muñeco y decir, bueno, ¿y ustedes de qué han hablado? Pues de esto, mire, de 3 párrafos. Generalidades, lo que dijo Pedro Sánchez, generalidades, tautologías, pero grulladas y que no van a ningún sitio. Al final viene a ser, sí, nos hemos reunido, pero seguimos mirando a Arabia para ver lo que resuelve el señor Trump con el señor Putin o sus emisarios, ¿no? Y ya está, y fuera. Donde parece que tiene algo más de claridad, o al menos de mensaje común, Juan, es en la posibilidad de aumentar el gasto en defensa. Pero no por convencimiento, ¿o sí? Yo creo que es por necesidad. Trump dijo ya cuando llegó que él no iba a pagar el coste de la defensa en Europa. Que me parece bastante lógico. Es la lógica que decía Gonzalo de oiga, esta guerra no la he iniciado yo, si yo hubiera estado no se hubiera empezado esta guerra y encima la estoy pagando yo. Es bastante lógico lo que dice, pero llegamos tarde nuevamente. No sé a qué estamos. A mí me preocupa el gasto en defensa, me preocupa el coste energético y me preocupa la competitividad de la industria. Y Europa lo único que está haciendo es sobreregular todo. Hace pocos días presentaron el Compass, que en una alarde inventiva dice vamos a hacer 37 estrategias, 18 programas y 23 regulaciones. Es decir, mientras el resto del mundo desregula con cierto sentido, ¿vale?, acopla normas y tal, nosotros aquí vamos al revés y pretendemos imponer un estándar regulatorio global desde aquí. Es lo único que sabemos hacer. Lo decía Garicano cuando estaba en el Parlamento Europeo. Si Europa hace algo bien y hace la Comisión algo bien, es regular todo. Sí, pero con eso no se crece. Juan Gonzalo, es que la maquinaria de Bruselas se tiene que pagar de alguna forma, ¿sabes lo que te digo? Entonces, aquella inmensa fábrica de, yo no sé qué es, porque es de lobbies y de gente que vive de aquello, pues hay que pagarlo de alguna forma, ¿no? Y es creando regulación absurda. Yo que trabajo en la banca hoy en día es un negocio imposible. O sea, gestionar el dinero de los clientes, que es a lo que yo me dedico, es cada día más difícil. Mira, por las trabas, por las ¿no? O sea, mira, un ejemplo que ahora incluso en Europa está este debate de cómo, digamos, arreglamos esto del exceso de regulación y desregulamos algo, ¿no? Pues siguen. El año pasado se aprobó la directiva esta de la diligencia debida en la cadena de suministro, que ahora la tienen que transponer los Estados miembros. ¿Qué dice esta directiva? Dice que las grandes empresas europeas que negocian y comercian con otras empresas de otros países tienen que auditar a estas empresas en materia de sostenibilidad, medio ambiente y derechos laborales y humanos. Es decir, que una gran empresa europea que tiene un proveedor chino tiene que ir a China y a esa empresa decirle, oiga, vengo aquí a auditarle a ver si usted cumple los estándares de derechos humanos, de derechos sociales o de medio ambiente, usted está haciendo vertidos al río. Entonces, claro, pasarle la responsabilidad de este tipo de acciones a las empresas ya es una barbaridad,
Pero es que luego, en la práctica, aparte de que genera regulación, burocracia, gastos, etcétera, es que simplemente hay países donde vas a hacerle la due diligence a tu proveedor y te detienen. Por ejemplo, China, donde ya lo han hecho, ¿no? Es más, esa directiva dice que esto es para las grandes empresas. Pero las grandes empresas, a su vez, si tienen proveedores que son pymes, también tienen que preocuparse de que las pymes hagan esto. O sea, en cascada afecta a todos. Y ya lo último que dice es que las denuncias contra los incumplimientos las pueden poner ONG, las pueden poner sindicatos y pueden generar multas de hasta el 5% de tus beneficios mundiales. En sede administrativa, no es en vía judicial. Bueno, pues aquí tienes otro caso palmario de que siguen con la regulación y norma sobre norma y burocracia sobre burocracia. ¿Qué decías, Juan? Me pides la palabra. No, Ignacio tocó un punto muy interesante, es decir, la sobreregulación a la que ha estado sometida el sector financiero. A mí me lo decía hace 15 años una persona que murió recientemente, que era Echegoyen, el que fue consejero de Bank Inter y luego en Barclays, que yo hubo una temporada que me fui a España y me dice: haces muy bien en irte, Juan, y huye del sector bancario que se ha convertido en el peor negocio del mundo. Judith Arnal, que es una economista bastante prestigiosa, que fue jefa de gabinete de Nadia Calviño, sí. Ahora está en el CEPS, que es un think tank de estos que hay en Bruselas, que también hay gente interesante. Decían que una de las cosas en las que tenía que ponerse las pilas la Unión Europea era en crear un mercado de capitales en Europa potente, único y que fuera capaz de financiar el crecimiento, y que la inversión no fuera solamente pública, sino fuera como en Estados Unidos, público-privada, con recursos, y que el mercado absorbiera ese crecimiento también, cosa que no tenemos. Y si el tamaño de la bolsa, y lo decía antes Gonzalo, en España es de risa, miras el Eurostoxx y mira a todos, y es que aquí no tenemos mercado de capitales. ¿Dónde te vas a financiar? ¿A Estados Unidos? No, claro, bueno, yo que lo vivo, o sea, es decir, sí que es cierto que, por ejemplo, en España ha habido un cierto boom con el tema del capital de riesgo, que es un poco por lo que tú ibas a llamar, sí, pero que no se hace accesible al público, al retail, porque te ponen unas trabas. Es imposible, vamos, o sea, si no tienes 2 millones de euros para invertir en un fondo de capital de riesgo, no tienes dinero. No, 2 millones de euros no, pero 200.000. Entonces, claro, porque todo es regulación, todo es preocuparse, todo es pensar que el cliente o que el usuario al final es medio retrasado mental y entonces no sabe dónde va a poner el dinero, tal. O sea, y todo así, ¿no? O sea, en fin. Mira, el otro día el ministro de Consumo, que es comunista porque es de la parte de su... El amigo de Ryanair, ¿no? Bustinduy, El amigo del de Ryanair. Sí, es lo que iba a decir, pero es que, claro, le mete una multa de 180 millones a 5 líneas aéreas de estas de vuelos baratos por cobrar el equipaje de mano. Yo creo que una cantidad tan grande, 170 y tantos millones de euros, no lo puede poner en sede administrativa. Eso tendrá que ser un juez quien lo diga, un tribunal, y además que sea recurrible, apelable y todo eso. Yo estoy seguro que cuando esto pase a la jurisdicción contenciosa administrativa, esa multa se va a quedar en nada. Pero claro, mientras tanto, las 5 líneas aéreas perjudicadas por esta acción, que es una parte sustanciosa de sus beneficios internacionales, pues claro, están ya pues con mucho mosqueo. Otro ejemplo, el PSOE de Madrid dice que quiere una moratoria a la instalación de universidades privadas en Madrid, es decir, prohibir que haya más universidades privadas, que ahora es una de las principales fuentes de riqueza de la capital. Otro ejemplo, la ministra de Sanidad, también comunista, quiere echar al sector privado sanitario de la atención a los funcionarios, pero es que además les quiere dejar sin médicos, diciendo que los que estén en la pública no pueden trabajar también en la privada, porque le dé la gana a ella. Entonces, claro, esto se ve. Hoy creo que salen unas declaraciones del presidente de la sanidad privada de ASPE, o un artículo sobre este asunto. Bueno, pues he dado 3 ejemplos: líneas aéreas, sector educativo, sector sanitario, donde, bueno, por lo que nos estamos quejando de Europa, es todavía peor en que España. Seguiría con vosotros, porque vienen llamando a la puerta a los de las bolsas, y Ignacio tiene mucho que ver ahí, mucho que decir, así que te dejo que te vayas a mirar pantallas, a ver si el día viene tan interesante, que seguro que sí, como el de ayer. Gonzalo Garnica, Juan Rivera, Ignacio García Vinuesa, cuidaros mucho, pasad un buen martes y gracias por acompañarnos. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Durante la madrugada y la mañana habrá lluvias fuertes en el oeste de Canarias y el norte de Tenerife. También lloverá en Andalucía occidental, donde pueden darse tormentas. Además, un frente atlántico traerá cielos nublados y precipitaciones en el sureste de la península, que podrían extenderse a otras zonas. En Baleares no se esperan lluvias. Además, habrá nieblas matinales en el este peninsular. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la mayoría del país, salvo en el este donde bajarán. Las mínimas subirán en casi toda la península, salvo en el oeste, y solo habrá heladas en el Pirineo. El viento será más fuerte que en días anteriores, especialmente en litorales del oeste, Alborán y zonas altas del oeste peninsular. En Canarias soplará viento del oeste con rachas muy fuertes en La Palma y en Tenerife. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Despierta con ventaja. Las noticias que importan, las claves para invertir, la economía en tiempo real. Mañanas que impactan, finanzas que cuentan. Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. De la mañana, vamos a mirar a pantallas, vamos a mirar futuros. El del IBEX por encima de 13.000. Abre hoy. ¿Y cómo viene ese futuro? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Pues si esto no cambia, podríamos consolidar esos niveles que no veíamos en 17 años. El futuro del IBEX 35 sube un 0,52% en una jornada en la que volvemos a contar con la referencia de Wall Street, cerrada ayer por festivo, y seguiremos muy pendientes de las decisiones que adopte la administración Trump en materia de aranceles y, por supuesto, de todas las negociaciones sobre la paz en Ucrania. Hoy vamos a conocer la encuesta ZEW de confianza inversora en Alemania y tenemos resultados, los de Enagás, el grupo que gestiona los grandes gasoductos de España, lanza un nuevo plan estratégico tras perder casi 300 millones en 2024 por minusvalías en la venta de Talgras y el laudo arbitral en Perú. Por lo tanto, en el punto de mira, en una jornada en la que en Estados Unidos vamos a conocer el índice Empire State manufacturero del mes de febrero. Tenemos la prima de riesgo en 65 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,16%. Miramos a los futuros europeos. Antes un dato importante, dato de inflación en Francia. Paloma, ¿cómo ha salido? Así ha sido un 1,7%, esa cota donde se sitúa en el mes de enero la inflación. Está 4 décimas por encima del dato anterior y la previsión era del 1,4%. Por tanto, es un dato por encima de lo esperado. También tenemos dato, en este caso en el Reino Unido, tasa de paro, 4,4%. Es una décima menos de lo esperado. Tenemos a los futuros europeos hasta ahora operando con movimientos bastante estrechos. Del 0,21 es la subida del futuro del DAX, el Eurostock está prácticamente plano, al igual que el futuro de la Bolsa de Londres y de la Bolsa parisina.
Bolsas europeas que están en zona de máximos, en el caso del Eurostock 50, y muy pendientes del sector defensa y aeroespacial ante esa expectativa de un aumento del gasto en esa materia, y después de esas declaraciones, entre ellas del primer ministro británico Keir Starmer, diciendo que estaba dispuesto a considerar el despliegue de fuerzas británicas en Ucrania si se llega a un acuerdo de paz duradero. En cuanto a compañías protagonistas, tenemos resultados empresariales de empresas como Capgemini, que ha registrado un beneficio neto de 1.670 millones de euros en 2024, prácticamente en línea con lo que hizo en el ejercicio anterior. También las mineras, BHP y Antofagasta han presentado resultados, y la francesa Enderred, buenos resultados, superando expectativas y confirmando objetivos para el año 2025. Futuros americanos en verde. Vuelve a la negociación Wall Street tras el festivo ayer, Día de los Presidentes. Avances de medio punto porcentual ahora mismo para el futuro del Nasdaq, que entre un 0,2 y un 0,3% están subiendo el futuro del Dow Jones y del S&P 500. Venimos de una madrugada con signo mixto en Asia, con subida al cierre para el Nikkei de Tokio del 0,3%, avances de casi el 1,5% para el Hansen de Hong Kong y recortes de casi un punto para la bolsa de Shanghái. Madrugada que nos deja además rebaja de tipos de interés, la primera en 4 años en Australia. Mercado de divisas, eurodólar en 1,0463 unidades, subiendo un 0,2% el dólar frente al euro. Y en el mercado de materias primas, a destacar hoy la subida del precio del petróleo, sobre todo el futuro del West Texas, arriba casi un 1%. Pablo García, director de Divacons Alfa Value. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. ¿Las bolsas hasta el infinito y más allá o qué? Bueno, eso parece en esta, como titulábamos el diario Mercados de Divacons Alfa Value, búsqueda desordenada de la paz en Ucrania. Lo más importante, Rubén, es que los resultados empresariales están siendo muy buenos para justificar este mejor inicio de las bolsas europeas desde el 2020, cuando parecía que los ordenadores iban a quedarse fritos, ¿verdad? Pues ha pasado mucho tiempo. Y con unos crecimientos de beneficios que incluso en Estados Unidos han sido paulatinamente mejores semana tras semana para llegar a este consenso que apunta a 15,3% de crecimiento year-on-year de beneficios en el cuarto trimestre, y en Europa, que no está del todo mal, 3,2%, porque veníamos prácticamente de un crecimiento nulo o plano. Así que, bueno, esto también está respaldado, a pesar de Trump, de sus aranceles, a pesar de muchas inquietudes sobre pues una Alemania con elecciones el día 23 de febrero, este domingo, pero que no demuestra crecimiento, con Francia todavía ese triunvirato por ahí que no termina de cuajar, y con una Europa que demuestra que tiene menos fuerza geopolítica, como estamos viendo en esta aberración de búsqueda de la paz en Rusia. Luego cuando hablamos del mercado, luego, Pablo, te pregunto por el IBEX, por encima de 13.000, si te sorprende o no. Te pregunto por los resultados de Enagas. Dos cositas muy rápidas antes de que abran las bolsas. Uno, ¿qué te ha parecido el dato de inflación en Francia? No sé si te ha sorprendido, que ha estado por encima de lo previsto y por encima del mes anterior, y empresas de defensa van a seguir subiendo hoy. Bueno, a mí me ha sorprendido el dato inicial, que era 1,4%, no tanto este 1,7%. Es verdad que yo comparo todos los datos de inflación con septiembre, porque lo que hemos visto es una reflación desde septiembre a esta parte en todas las zonas económicas, ya sea Estados Unidos, la eurozona, UK, Canadá o incluso Japón o incluso China, porque estábamos casi al borde de la deflación. Francia tenía en septiembre un 1,1% year-on-year y se nos va al 1,7%, pero es que Alemania también venía de un 1,6% y se nos ha ido al 2,3%, o qué decir de España, que prácticamente ha duplicado la cifra de inflación. En septiembre 1,5%, al final la tasa final ha quedado en 2,9%. Es decir, lo que está pasando en Francia, y a pesar de la menor actividad que está teniendo su PIB, es un reflejo de que hay una reflación, que hay un incremento de inflación, y los aranceles de Trump, desde luego, obviamente, van a poner su pica en Flandes, y vamos a ver pues que Christine Lagarde lo va a tener más complicado para seguir recortando los tipos, como ya ha hecho al inicio de ejercicio. Luego me hablas de las empresas de defensa, miramos protagonistas, nombre a nombre, los que más destaquen hoy, y me cuentas si hay oportunidad o no. Hasta ahora, Pablo.